Pues muy bien, pues vamos a entrar dentro de esta presentación. En primer lugar, se nos ha echado encima un maremoto, un tsunami, que es en japonés, tremendo, por culpa de la COVID-19, pero a continuación va a venir un tsunami de impagados, de morosidad. Esta crisis económica financiera derivada de la COVID-19 va a llevarse por delante a millones de empresas en todo el planeta. Esto es inevitable. Todo el mundo recuerda, a menos que uno sea muy joven, todo el mundo recuerda, pero muy, muy joven, recuerda la gran crisis financiera que tuvimos a partir del 2008, 2007, 2008, que tuvo el hito en la caída de Lehman Brothers, algo que realmente nadie hubiera podido imaginar en las peores pesadillas, que Lehman Brothers, una entidad bancaria norteamericana de muchísimos años, cayó. Pues realmente esa morosidad que tuvimos durante todas estos años del 2007, 2008 en adelante, no es nada comparado con lo que se nos caerá encima. O sea, la crisis que va a provocar la COVID-19 puede ser realmente tremenda. Hoy he leído una noticia que según la OCDE, como en España tengamos una segunda oleada de contagios que está prevista para a partir de octubre, o sea, si no se arregla o no hay algún remedio eficaz, realmente España sufrirá una caída del PIB de más del 18%, un aumento del desempleo hasta el 27-28%, o sea, un auténtico desastre. Y esto generará una morosidad tremenda. ¿Qué tenemos que empezar a hacer ante esa nueva etapa que se nos ha caído encima? Pues yo creo que es universal, unos consejos universales. La primera es que tenemos que ajustar la reclamación de la deuda a las características, al perfil del deudor. Es decir, el nuevo gestor de cobros post-COVID-19 o durante el COVID-19 tiene que saber personalizar y sobre todo descubrir al que realmente es un moroso, endrogado, malapagas, del que realmente pues, no puede pagar por culpa de la crisis financiera. Es decir, tenemos que hacer un tratamiento muy diferenciado. Cada uno de los deudores tendrá que recibir ese tratamiento. Por lo tanto, el gestor de cobros se va a convertir en un detective, en un teniente Colombo, en un investigador de morosos para saber la tipología exacta de ese deudor. Y mi sistema es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacernos 5 preguntas para analizar al deudor. 5 preguntas muy sencillas de sentido común. La primera pregunta, cuando estamos negociando con el deudor, nos planteamos a nosotros mismos la pregunta: ¿quieres realmente pagar? Si la respuesta es sí, pues eso es positivo. Si la respuesta es no, ya empezamos mal. La segunda es: ¿puede pagar el deudor? Si la respuesta es sí, podemos continuar, seguro que llegaremos a algún acuerdo. Si la respuesta es no, ¿qué habíamos dicho en la primera? ¿Quiere pagar? No. ¿Puede pagar? No. Misión casi imposible. Ahora, si te dice que no quiere pagar, pero sí puede pagar, pues hombre, igual tendremos que acabar ante un tribunal de justicia, porque sí que es solvente, ¿no? El problema es aquel que sea totalmente insolvente. La tercera pregunta: ¿sabe el deudor que tiene que pagar y lo que tiene que pagar, o lleva una administración caótica y no lo sabe? ¿Es de buena fe el deudor? Porque si es de buena fe, yo recuerdo uno de los primeros casos de mi carrera de gestor de cobros, allá por 1976, ha llovido desde entonces, un señor Redondo, ya fallecido, que tenía una deuda muy importante en aquel momento, y el hombre me pagaba una cantidad en pesetas, me pagaba 500 pesetas en 1976, pero cada mes me pagaba 500 pesetas y tardó 10 años en liquidar su deuda. ¿Por qué? Porque era de buena fe y tenía voluntad de pago. Y luego la última pregunta es: ¿tiene el deudor alguna razón objetiva para no pagar? Por ejemplo, pues no le hemos suministrado la mitad de la mercancía y está esperando que le entreguemos las cajas de mercancía que ha comprado. Estas son las 5 preguntas. Y con estas 5 preguntas podemos hacer un análisis, una segmentación de ese deudor
y meterle en una tipología. Y las tipologías yo las clasifico en 5. El moroso intencional, que puede pagar pero no quiere. El deudor fortuito, que quisiera pagar pero no puede porque se ha quedado sin dinero, sin plata, sin trabajo, sin clientes, sin ninguna venta, sin ningún ingreso. Después están los deudores desorganizados, que podrían pagar, pero es que no saben lo que tienen que pagar porque han perdido las facturas, las han traspapelado, se han olvidado de ingresar dinero en el banco para poder hacer la transferencia. Luego hay una tipología de deudor negligente, son los que tienen la síndrome de Hakuna Matata, como aquella fantástica película de dibujos animados de Walt Disney, El Rey León, el Hakuna Matata, que quiere decir en suajili, vive y sé feliz y no te preocupes por nada. Luego vienen los deudores circunstanciales, que podrían pagar pero no lo hacen porque hay debajo de eso, hay una controversia, una disputa importante, un litigio con el cliente, entre el cliente y el proveedor. Luego ha aparecido una nueva raza de morosos, que son los acaparadores de efectivo. Esta raza de morosos, esta clase de morosos, ha aparecido ahora en pleno COVID-19. Vamos a ver el moroso intencional, ¿no? Ese que puede pagar pero no quiere. Evidentemente son personas de muy mala fe y su intención cuando se endeudó, cuando pidió el crédito, cuando nos compró a crédito, era no pagar. Ya tenía esa intención desde un principio. Luego están los deudores fortuitos. Estos quisieran pagar, si tuvieran dinero lo pagarían. Como son de buena fe, pues tenemos que negociar una solución a medio plazo, darle facilidades, darle unos calendarios de pago, esperar que entre dinero en su empresa, incluso asesorarle, porque el gestor de cobros es una persona muy polivalente, muy polifacético. Ahora actualmente, con la COVID-19, también se ha convertido en un asesor de financiación. O sea, muchas veces tenemos que asesorar cómo conseguir dinero a nuestro cliente que no nos puede pagar. Después tenemos el deudor desorganizado, pero es que no sabe lo que tiene que pagar. Tendríamos que regalarle unos cuantos post-it, de estos post-it tan útiles, para que la próxima vez apunte: pagar al proveedor metálico plástico. Los deudores negligentes, la síndrome de Hakuna Matata, de los dibujitos animados de Simón y Pumba, si no recuerdo mal. A mis nietos les gustaban mucho estos personajes cuando eran más pequeños. Ahora les interesa más el Fortnite y estas cosas. Bueno, son gente que es que les da igual. No se preocupan por su empresa, ni por pagar, ni a lo mejor ni siquiera por cobrar, ni por vender. Tienen la empresa porque, mira, la heredaron del papá o les tocó en suerte. Y luego están estos deudores circunstanciales. Podrían pagar, pero no lo hacen porque hay un litigio. Ellos han bloqueado el pago intencionalmente, voluntariamente, porque hay una incidencia en el producto que le hemos suministrado, en el servicio que le hemos otorgado, en la factura que le hemos enviado, en el servicio al cliente, y este cliente no va a pagar si no le solucionamos el litigio. Es decir, el credit manager ya no será un credit manager, será un solucionador de conflictos con el cliente, un departamento de atención al cliente. Y lo va a hacer porque si no lo soluciona, no va a cobrar. Y luego aparece esa nueva especie de morosos, esta nueva clase, que son los acaparadores de efectivo. Son empresas, normalmente empresas importantes, empresas con mucha plata, con mucha tesorería, que dicen: mira, tal y como están las cosas, por si acaso no vamos a pagar a nadie, vamos a retener los pagos. A lo mejor son empresas que incluso cotizan en bolsa. No quiero dar nombres, pero, por ejemplo, en España existen estas empresas que de momento han bloqueado los pagos. Los proveedores que se fastidien. El dinero lo tengo yo por si lo tengo que utilizar. Esta es la nueva especie de morosos que realmente son muy tóxicos para la economía de un país, pero también para las finanzas operativas y para todo el sistema crediticio, porque esto realmente están destruyendo el sistema crediticio del trade credit, del business to business credit, gracias o por culpa de estas prácticas. Cuidado, porque también nos vamos a encontrar que los morosos, los malapagas, los endrogados,
nos van a pedir más tiempo, nos van a decir, deme más tiempo. Pero no porque quieren conseguir tiempo y gracias a conseguir tiempo obtener el dinero y pagarnos, sino lo que están esperando es lo que esta viñeta dibujada por mi socio, yo me dedico también a la impresión de cómics, mi dibujante es Albert Pallarés, cuando el acreedor, muy enfadado, le reclama el pago de estas facturas de $30.000 y le exige, págueme ya estas facturas, ¿por qué me dice que quiere más tiempo para conseguir dinero y pagarme? No. Y el moroso, Numerio Negidiez, que es el paradigma del moroso profesional, dice no, para que usted se olvide de cobrarme o que prescriba la deuda. Por lo tanto, cuidado, porque si nos van pidiendo mucho tiempo, al final puede llegar a que nosotros pasemos esto como incobrable, nos acabemos olvidando o que simplemente prescriba la deuda y en un juicio lo perderíamos porque el juez dirá, no, no, es que esto está prescrito, haberlo reclamado antes. Bien, pues yo por mi parte ya he dejado de compartir la pantalla y dejo a mi buen amigo y colega Enrique Rosas González. Muchas gracias por tu valiosa aportación, Pera. Y bueno, como ya comentó Pera, le damos la bienvenida a Enrique Rosas González, que nos acompaña desde República Dominicana. Él es CEO de Rosas y Nash, orador internacional, escritor, experto en cobranzas y negociación, con más de 30 años de experiencia. Adelante, Enrique. Bueno, amigos de Cansei, muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, un placer compartir espacio con Pera Bradfield, con Gabriel Pérez y, bueno, con todos quienes en este momento nos siguen vía Zoom, vía Facebook Live. Y este tema, sin duda alguna, es un tema muy importante. Y quiero aprovechar este espacio para comentar que coincido con muchas de las reflexiones, sin duda alguna, de Pera Bradfield. Como especialista en temas de negociación aplicada a procesos de cobranza, considero que es importante en estos tiempos clasificar a nuestros clientes en función del nivel de afectación. Y esto es muy importante porque obviamente las empresas, debido a esta situación de pandemia, se van a ver afectadas cada una de manera muy especial. Pero es importante entender ese nivel de afectación de cada organización. ¿Para qué? Para diseñar estrategias diferenciadas para cada caso. Esto es muy importante. Es fundamental entonces diseñar esas estrategias diferenciadas. Es decir, que podamos conectarnos con la realidad de cada cliente. Aun cuando el tema de la pandemia es un tema similar para todos, no es menos cierto que la realidad de las empresas, la realidad de las personas difiere en cada uno de los casos. Por eso es importante que nos conectemos con el deudor y lo ayudemos a alinear sus prioridades con lo que buscamos. Para, obviamente, motivarlo, inspirarlo con un mensaje claro, optimista, realista, que nos permite entonces trabajar mancomunadamente en la solución a un problema pues que nos afecta a todos por igual y que sin duda alguna debe estar orientado al mutuo beneficio. Y finalmente, como organizadores de estrategias, como empresarios, revisar y adecuar las políticas de crédito y cobranzas a estos nuevos tiempos. Yo también quisiera, estimados amigos, brevemente compartir una pantalla para entonces destacar la siguiente información. Aquí ya estamos, hemos compartido pantalla, correcto, ¿no? Y yo quisiera en este momento hablar de los cambios que la pandemia ha generado. Sin duda alguna, la pandemia nos ha forzado, nos ha obligado a relacionarnos con la era digital. Queramos o no, quien en este momento no esté sumado al barco de la digitalización, sin duda alguna está en severos problemas. Y es que hace 10 años, amigos, la inteligencia artificial era mucho más incipiente. Hoy por hoy, gracias al avance de la tecnología, la inteligencia artificial permite hoy por hoy que grandes cosas sucedan. Y está, de alguna manera, beneficiando los procesos de análisis y de
otorgamientos de crédito, está incluso beneficiando la posibilidad de entender los hábitos de consumo del consumidor, esos hábitos de consumo de los clientes. Pero también es cierto que la inteligencia artificial ha puesto en evidencia las grandes debilidades de la industria del crédito y la cobranza. Y yo quisiera en este momento mostrarle esta gráfica de una investigación realizada por Rosa Ginás, donde la industria obviamente está conformada por sus colaboradores, por las empresas que hacen vida en este medio, por las empresas que se dedican a la formación, capacitación, a la instrucción del personal, también por esos colaboradores que han asumido un papel protagónico como exponentes, como facilitadores dentro de estos espacios que se han creado desde hace muchísimos años. Y finalmente una franja muy pequeña que hemos querido destacarla en color amarillo, que son los investigadores. Y desafortunadamente en este gran pastel, los investigadores en la industria del crédito y la cobranza son pocos. Hoy por hoy se cuentan con un puñado. Y estos sin duda alguna son parte de los grandes desafíos que la industria tiene en este momento. Porque para poder avanzar y para poder crecer necesitamos investigadores, necesitamos fomentar y cultivar la investigación. Si bien es cierto, y lo vemos en la franja naranja, hoy por hoy contamos con un gran número de expertos que transmiten su conocimiento, transmiten su experiencia y potencian la gestión del conocimiento necesaria para la industria. También no es menos cierto que necesitamos desarrollar nuevas investigaciones. Y en esto la industria sin duda alguna tiene una gran oportunidad de mejora. Por muchísimos años la industria del crédito y la cobranza ha procurado profesionalizar el área. Y esto es una gestión que la industria ha promovido desde hace muchísimos años, pero no ha sido suficiente. Y esta es una crítica, una autocrítica que en este momento nos formulamos, porque gran parte de los contenidos que hoy por hoy se ofrecen no necesariamente están actualizados. En lo que es el tema de mi especialidad, para formar a la industria en estos tiempos de grandes exigencias, necesitamos profesionalizar a nuestros equipos con información actualizada, con información avanzada, con información de primera, y esto sin duda alguna nace desde la investigación. Y vemos pues que el área de la profesionalización es un área sumamente importante, necesaria para poder encarar estos nuevos desafíos. Por ejemplo, en temas de negociación hay que proveerle a nuestros colaboradores el conocimiento de un vasto portafolio de recursos de negociación que existen en el área de la cobranza, desde las corrientes realistas que dan origen al portafolio de cobranza dura, desde las corrientes idealistas que dan origen al portafolio de la cobranza suave, desde el enfoque predictivo que permite el uso de herramientas de analítica, desde el enfoque postconductivista que nos permite construir una relación ganar-ganar, desde el enfoque del constructivismo que nos permite entonces también construir una cobranza neodura, hasta los muchos otros más enfoques que nos permiten construir una cobranza tridimensional o una cobranza basada en la neurociencia. Todos esos conocimientos, sin duda alguna, hay que compartirlos y para ello es necesario que la industria logre actualizar muchos contenidos, porque desafortunadamente gran parte de esta información sigue siendo manejada por pocos y sabemos que los esfuerzos, aun cuando han sido muy bien intencionados, no han sido suficientes para contar hoy por hoy con departamentos robustecidos. De hecho, también uno de los problemas que genera la profesionalización es no generar una identidad dentro del área, y esto explica por qué
en grandes call centers, agencias de recuperación, estudios jurídicos o empresas que están dedicadas al negocio de la recuperación, ocurre una alta rotación de personal, porque son personas que lamentablemente no logran conectarse, no logran identificarse con esta actividad, no se sienten a gusto ejerciendo la tarea y el papel del cobrador. Por eso es que tenemos una tarea pendiente, sin duda alguna, en los temas de profesionalización. Hay que profundizar mucho más en el tema del conocimiento y lograr hacer esos ajustes. Y yo creo que, sin duda alguna, la industria está llamada a hacerlo. Y yo quiero, en este sentido, destacar una labor que en este momento está emprendiendo ICM en México. Y están desde hace algunas semanas convocando a un laboratorio de cobranza, y en este laboratorio están invitando a líderes de área, a colaboradores a todos los niveles para refundar, reconstruir ese nuevo modelo de cobranza. Pero este nuevo modelo de cobranza debe hacerse con la participación de todos, no con la participación de algunos pocos. Y es necesario, reitero, no solo seguir promoviendo la gestión del conocimiento, como se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero fundamentalmente apostar, invertir en investigación. Lo vivimos a diario con la tecnología. Si no se invierte en investigación, no pudiéramos hoy contar con la tecnología, los equipos del cual hoy disfrutamos. Lo mismo pasa en la cobranza. Si no invertimos en investigación, si no se invierte en nuevas investigaciones, y si aún ese grupo sigue siendo muy reducido, lamentablemente nos va a costar mucho y nos seguirá costando el poder adecuarnos a estos tiempos difíciles y complejos. Yo creo que estos son los nuevos desafíos que hoy por hoy están presentes, mucho más allá de lo que también Pera ha compartido, y seguramente de los que también Gabriel en este momento nos va a relatar. Bueno, cedo entonces la palabra a nuestros amigos de Cansei. Muchas gracias, Enrique. Excelente aportación. Estoy segura que a todos nos será de gran ayuda. Y bueno, ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro último ponente. Él es Gabriel Pérez Mata, es director general de Crivolution Now, y bueno, desde la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Pamela. Primero que nada, agradecer el espacio que me da Cansei y sobre todo la oportunidad de poder compartir con dos expertos como Pera y Enrique, reconocidos a nivel no solo Latinoamérica, sino en varios lugares del mundo. Bueno, pues yo también les voy a compartir aquí mi pantalla. Y bueno, coincido plenamente con lo que ha platicado Pera, con lo que ha platicado Enrique. Lo que veníamos haciendo anteriormente ya no está pasando. Nos pusieron un alto, no solo en la vida profesional, sino también en la vida personal, en nuestra cotidianidad. ¿Qué ha pasado ahora? Hablando de números, les quiero presentar ¿qué pasó? Aquí les estoy mostrando una gráfica de cómo se ha comportado la cartera de crédito, cómo se comportó hasta febrero del 2020 la cartera crediticia del país, de los bancos, ¿no? Desde 2019 a febrero del 2020 veíamos un incremento en la morosidad. Poco a poco se iba aumentando mes a mes los índices de morosidad en la cartera general de los bancos, hasta llegar a un punto de cerca de 120 mil millones de pesos hasta antes de que se declarara el primer caso de COVID aquí en México. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que el deterioro de nuestras carteras de crédito era ya una realidad y venía en un incremento constante. Pero luego, hoy, ¿cómo estamos? Hoy, ¿qué es lo que está pasando? A mayo del 2020, las carteras de crédito han seguido pues creciendo. Ahora la cartera morosa se calcula solo de los bancos en cerca de 121 millones de pesos, ¿no? Divididos en los tres principales créditos que se otorgan en el país, que es el crédito comercial, el
crédito al consumo, el crédito a la vivienda. Crédito comercial lo entendemos como aquel financiamiento que está otorgado para las labores productivas, como son las empresas, las empresas también de servicios. Este crédito comercial a eso se refiere. El crédito al consumo, principalmente, pues las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, los créditos de nómina, los créditos automotrices. Y el crédito de vivienda, que esto nada más se refiere a los créditos a la vivienda que da el banco. Aquí no han salido aún los números de los créditos que otorga el gobierno a través de sus diferentes entidades, como es Infonavit, el Fobiste y estas entidades. Como podremos ver, a mayo estamos rozando los 121 millones de pesos de cartera vencida solo en entidades bancarias. ¿Pero qué nos espera? ¿Qué hay en el futuro? Se han hecho diversos pronósticos de qué es lo que nos espera con los índices de morosidad. Actualmente, a mayo, hablando del crédito comercial, tenemos una morosidad de 1.41%. Se espera, según los cálculos de diversos expertos, que para diciembre de este año 2020, esta cartera de crédito sea del 2.5 de morosidad, que tenga un índice de morosidad del 2.5. De igual manera, el crédito al consumo, que es uno de los más afectados, actualmente estamos hablando de 4.5% y se espera que para diciembre de este 2020, esta cartera casi se duplique, ¿no? En un 8.1%. Esto es un pronóstico. Actualmente la morosidad a mayo está en poquito más de un punto de índice de morosidad y podemos llegar hasta el 5%. En un total, en la cartera morosa de los bancos, estaríamos hablando de casi un 4% de índice de morosidad. Y esto, yo les pregunto, ¿será para preocuparnos o para ocuparnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos espera ya? ¿Cerramos el negocio? Ahora sí, como decimos coloquialmente, bajamos la cortina y cerramos el changarro. ¿O buscamos la manera de salir y buscar qué sigue? ¿Qué nos espera con este panorama? Que si bien no es halagador, yo preferiría pensarlo como es un panorama retador, ¿no? Un panorama retador para todos los que nos dedicamos a la industria de la cobranza. Yo considero que, y coincido con lo que aquí han platicado Pere, con lo que ha platicado Enrique, pues 3 acciones que podríamos empezar ya a hacer para controlar esto. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro cliente. Parte fundamental, como lo mencionaba Pera, para saber con qué tipo de moroso estamos hablando, como lo platicaba también Enrique, a llegarnos de herramientas tecnológicas, de conocimiento, de investigación. Parte de esto es conocer a nuestro cliente. No todos nuestros clientes están atravesando por la misma situación actualmente. Habrá clientes que sí tengan alguna fuente de financiamiento porque su negocio ha seguido operando por ser de las actividades esenciales. Habrá clientes que han sido de los más golpeados y necesitarán que estemos ahí para apoyarlo. Entonces, nuestra primera labor como integrante de la industria de cobranza y de cara a nuestros clientes es conocerlos. Esta es la primera sugerencia que yo les podría dar. Luego, ya lo conocemos. ¿Ahora qué hacer? Pues tenemos que segmentar. Bien lo decía Enrique, bien lo decía Pera, no todos los clientes son iguales, y menos en estas situaciones. Ya los conocemos y a cada uno los podemos poner en su rubro. Habrá los que sí tengan pero no quieran pagar, habrá los que de plano no tengan y necesitan apoyo, y habrá aquellos que necesiten como una mayor atención y convertir a la gestión de cobranza en un servicio al cliente. Pero para todo esto necesitamos tener el conocimiento de haber estado en contacto con nuestros clientes para conocer cuáles son sus necesidades. Parte de
del éxito que vamos a tener en el futuro es conocer bien la situación de nuestro cliente y segmentar esta cartera de acuerdo a este conocimiento que tenemos. Eso coincido plenamente con Pera y Enrique, es fundamental para que podamos tener un buen resultado en nuestras gestiones. Pero bueno, ya tengo el conocimiento, ya tengo la segmentación. Ahora, ¿qué hago con ello? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el tercer paso es, considero que debemos desarrollar un modelo de gestión y negociación que sea empático. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya conociendo las problemáticas que tiene nuestro cliente, habiendo segmentado esta cartera, pues construir soluciones o trajes a la medida para nuestros clientes, para cada uno de ellos o para cada grupo de ellos. Si hoy nos va a demandar un trabajo más amplio, nos va a demandar un mayor conocimiento, una mayor concentración. Sin embargo, es a lo que ahorita hemos llegado. Yo, es como les decía en un principio, yo esto no lo veo como una desgracia, como algo que no podemos solventar. Lo veo como la oportunidad de poder desarrollar una nueva forma de hacer cobranza, una nueva forma de ver nuestro negocio, una nueva forma de convertir la gestión de cobranza como servicio al cliente. Y no podemos hacerlo de otra manera que ser empáticos. Ojo, habrá clientes que también no van a desaparecer, el pillo, el moroso aquel, como lo mencionaba Pere, que nada más ve esta pandemia o esta crisis como una oportunidad para no trabajar, para no pagar. Nosotros tenemos que tener los oídos y las antenas muy pendientes para poder detectar a estos. Sin embargo, estos modelos de gestión y de negociación basados en la empatía es lo que tenemos como herramienta para el futuro, ¿no? Y sobre todo, también, como lo mencionaba Enrique, tener una investigación constante de nuestros mercados, de cómo se está comportando, de qué es lo que los está afectando, y esto podría ayudarnos bastante en que la gestión de cobranza tenga un buen éxito y así podamos seguir manteniendo en medida de lo posible las finanzas de nuestro negocio sanas. No hay que buscarle más. Seguro que nos va a afectar. La cuestión es cómo nos va a afectar y cómo vamos a actuar con esta nueva normalidad y estos nuevos escenarios retadores que nos está planteando no solo esta pandemia del COVID, sino todos los cambios socioeconómicos que se están gestando alrededor del mundo. Pues yo no quiero despedirme sin antes decirle que hoy tenemos la oportunidad de renovarnos, nuestro tiempo es ahora, y que todos los que conformamos la industria de la cobranza tenemos un reto por delante y seguro estoy que saldremos adelante. Muchas gracias a Cansei, muchas gracias Enrique, gracias Pera. Muchas gracias, Gabriel. Está excelente escuchar estos consejos de alguien que es experto en gestión de cobranza. Y bueno, Enrique y Pera, también muchas gracias por sus aportaciones. Ahora, si me lo permiten, estos minutos que nos quedan, nos gustaría utilizarlos para responder algunas preguntas de nuestro público. Y bueno, por el momento aquí tengo unas preguntas. Esta pregunta sería para Pera. Comencemos. ¿Qué acción recomendarías para intentar detener el crecimiento de la morosidad en las carteras? Sí, vamos a ver. ¿Dónde está el pecado original? El pecado original de un impago es que hemos dado un crédito a un cliente. Claro, yo no tengo una bola de cristal como los adivinos para saber si realmente este cliente en un futuro va a pagar o no. Nos podemos encontrar con la sorpresa que ese cliente, yo tenía una imagen de solvencia, pero deja de serlo. Claro, en una crisis económica esto se multiplica por 100. Yo he dado un crédito a una persona, digamos a un consumidor, a una persona particular, porque tiene un sueldo, tiene una antigüedad en la empresa, tiene pues un buro de crédito saneado, no aparecen malos registros, en cambio aparecen buenos registros positivos en su credit bureau y le otorgo el crédito. Con la mala suerte que al cabo de un año nos viene la pandemia en el 2020 y deja de pagar, ¿no? Bien,
pues esto quiere decir que nosotros hemos hecho bien el trabajo, pero nos ha venido una causa de fuerza mayor, que es que esta persona, digamos, este cliente de la entidad, este prestatario, en términos técnicos, se ha quedado sin trabajo, sin ingresos y no puede pagar. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Para los clientes futuros tenemos que extremar las precauciones, es decir, no solamente tenemos que basarnos en los datos actuales y analizar su perfil de pagos pasados, su comportamiento de pagos pasado, sino que para extrapolar a un futuro tenemos que añadir pues, a una garantía. Es decir, una garantía que podría ser pues, una garantía real, es decir, si es un monto importante de dinero, una garantía hipotecaria, si es una cantidad más reducida, una garantía prendaria pignoraticia, y si no es una cantidad importante o esa persona no tiene propiedades para poder aportar, pues una balista, un fiador. Esto sería, digamos, unas medidas de precaución adicionales antes de dar el crédito, porque claro, el sistema que teníamos hasta ahora para dar crédito se nos ha trastocado, o sea, ya no nos sirve. Tenemos que buscar nuevos modelos asumiendo mucho menos riesgos y siendo mucho más precavido a la hora de dar crédito. He hablado de una persona física porque es lo más fácil de analizar. Cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deudas, cuáles son sus cargas familiares, cuál es pues, su endeudamiento general. Es muy fácil analizarlo. Ahora, si me estamos hablando de una empresa que factura, yo qué sé, 50 millones de dólares al año, pues entonces habrá que entrar dentro de los balances de las estructuras financieras y hacer unos análisis muy pormenorizados de sus cuentas anuales en primer lugar y luego también de su balance, sobre todo de lo que es su pasivo, lo que es sus recursos propios, de sus activos. Es decir, habrá que hacer un trabajo mucho más exhaustivo que antes para intentar reducir el número de posibles morosos. Pero cuidado, esto no nos va a proteger porque impagados siempre vamos a tener. O sea, vamos a tener que asumir mucho más riesgo y tomar decisiones políticas. Muchísimas gracias, Vera. Ahora tenemos también una pregunta de Sandra Cota para Gabriel Pérez. Pregunta, ¿qué tipo de cobranza empática están implementando en bienes raíces? Gracias, Andrés. Bueno, pues yo te diría que en los créditos que están dando la banca para vivienda, pues se ha hecho desde la reestructura de deuda hasta el diferimiento de pagos y en algunos casos hasta sorteos para quitar algunas mensualidades, ¿no? Lo que se está haciendo es básicamente una reestructura, pero esto hablando del plano de lo que son los créditos bancarios, pero hay otro sector que es el de arrendamiento, que a veces pues no tiene nada que ver los bancos, sino gente que le renta inmuebles a otras personas. También ahí se ha visto, cada vez he visto más un fenómeno que es el diferimiento de las cuotas, como pues haciendo que condonando parte de las rentas. Me ha tocado ver ejemplos como si me pagas ahorita el mes te perdono el siguiente, sino se ha llegado como a ese tipo de condonaciones y ese tipo de negociación entre los propietarios y los arrendadores, que es de manera informal como se ha estado negociando. Y te digo, en el caso de los bancos, pues muchas reestructuras y liquidación de intereses y este tipo de fórmulas se han estado aplicando, poniéndose en los zapatos en este caso de los arrendadores y de los clientes que están comprando vivienda, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Tenemos otra pregunta también para ti y es de Daniela Guadalupe Díaz González. Pregunta, ¿qué tipo de nuevas tecnologías se podrían implementar para detener la morosidad? Bien, pues bueno, la tecnología siempre ha estado ligada a lo que es la cobranza y últimamente pues se ha hecho más presente. Pues hay diversas tecnologías, desde el uso del WhatsApp, del uso de los chatbots, las llamadas robóticas,
el uso de las redes sociales para, no diría tanto para detener la morosidad, sino para comunicar los planes que tenemos para negociar y los planes que tenemos para darle soluciones a nuestros clientes. Se refiere más que nada a la forma en que nos estamos comunicando con los deudores, y esto, te diría yo que lo que hoy está en boga es el uso de los chatbots y del WhatsApp, de las herramientas de WhatsApp. Esto pues nos da, no solo en este tiempo de pandemia, sino de aquí en adelante, un mayor contacto con el cliente y una comunicación constante con él. También tenemos otra pregunta para Enrique. Pregunta, ¿seguirá siendo viable la cobranza cara a cara en estos tiempos? Sin duda alguna, con este proceso de reapertura, se irán creando espacios para que ese tipo de gestión prevalezca. Lo cierto es que los espacios digitales, sin duda alguna, van a seguir tomando un especial protagonismo, pero rescatando parte de esta pregunta, como también muchas de las preguntas que anteriormente han formulado, es importante tener claro que en la actualidad contamos con un vasto portafolio de recursos de negociación que deben utilizarse en función de los niveles de complejidad. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando estamos frente a un cliente que no desea atender la llamada? ¿Qué hacer cuando estamos frente a un cliente que no desea dar la cara? Que por más que tú le envías un correo electrónico, intentas establecer mecanismos de cooperación, te envía un mensaje claro, no desea negociar. ¿Qué hacemos? Nos damos por vencido, nos damos por derrotados. Obviamente la comprensión y el conocimiento de este vasto portafolio de recursos de negociación nos va a permitir en tiempo real y de manera efectiva y eficiente atender los distintos tipos de casos. Entendemos que para un caso fácil no se necesita mayor nivel de discernimiento, mayor nivel de reflexión. Por lo general necesitamos pues, mayor atención para casos muy difíciles y muy complejos. Y en estos casos difíciles y complejos, donde por lo general estamos ante casos de tipo interconexión, donde la reciprocidad entre las partes es por lo general muy baja y nula en ocasiones, es decir, no hay reciprocidad, no hay interdependencia, es necesario aprender a utilizar recursos de negociación orientados, por ejemplo, a la modificación de prioridades. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer como gestor para lograr impactar los niveles de prioridad del deudor? ¿Qué es lo que lleva a una persona a pagar en este momento o hacer compras relativas a la comida, o pagar la luz, o pagar el teléfono, o pagar la renta o alquiler de su vivienda antes de pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar la decisión? Bueno, prefiero pagar el colegio de mis hijos porque está recibiendo en este momento clases a distancia, antes que pagar una factura de algún proveedor. Entonces, la comprensión de esa realidad nos va a permitir, sin duda alguna, poder modificar los niveles de prioridad. Y esto es muy importante comentarlo. Todos en este momento vivimos realidades similares, en su mayoría distintas también. Y al decir similares, porque son realidades pues, que tienen un punto en común, y es la pandemia, pero distintas porque vivimos en países diferentes, trabajamos en empresas distintas, pero es bueno comentar que cuando la realidad de una persona cambia, sus intereses y necesidades se modifican de manera automática. Por ejemplo, si en este momento alguien se queda sin trabajo, todos sus planes a corto y mediano plazo van a cambiar. Si tenía previsto irse de vacaciones, lamentablemente va a tener que postergar esa decisión. Si tenía que honrar algunas obligaciones y compromisos y el dinero no le alcanza, automáticamente la persona va a tener que cambiar sus escenarios. Pero cuando nuestra realidad cambia, nuestros puntos de retiro también se transforman.
Por eso es importante, como bien comentaba Pir al inicio de esta conferencia, como bien comentaba Gabriel en su momento, reconectarnos con los deudores, con su realidad, porque la única manera de poder transformar a ese cliente que está viviendo una situación difícil y compleja es modificando su nivel de prioridad, y para ello hay un portafolio específico de herramientas. Pero si el empresario, si el equipo de gestores no tienen acceso a esta información, difícilmente van a lograr una cobranza efectiva. Bien lo hagamos de manera presencial o bien lo hagamos de manera telefónica. Entonces es necesario que nuestros equipos tengan acceso a este conocimiento, que es muy amplio, porque hay portafolios para casos fáciles, hay portafolios para casos relativamente con cierto grado de dificultad, hay un portafolio para casos muy complejos, y es necesario pues que invertir sin duda alguna en capacitación y en formación. Y la capacitación y la formación en este momento, ahora más que nunca, se presenta como una opción necesaria. También tenemos una pregunta para Gabriel. Comentan, en los casos del crédito al consumo personal, ¿cuál sería la mejor manera de manejar las objeciones del incumplimiento del pago, aún ya con la segmentación y conocimiento del cliente? Gracias. Bueno, a mí me gustaría nada más hacer un comentario sobre la pregunta anterior, sobre lo que hay de leyes en México. En México hay una ley para castigar la cobranza abusiva, que es cuando las entidades que se dedican a hacer la cobranza, sobre todo esto a entidades financieras, cometen un abuso hacia los clientes sobre un maltrato o comunicaciones telefónicas agresivas o aquellas cartas que simulaban ser una demanda y que le hacían llegar a los deudores con el fin de que éste se asustara y pagara, o el pegar carteles en las puertas de los deudores como esos del viejo oeste que le ponían aquí vive un deudor, la foto grandota y el monto de la deuda. Eso es lo que hay en cuanto a leyes que restringen la cobranza en México, y esto se ha hecho más que nada porque algunas entidades abusaron de esta parte. Ahora, en lo que se refiere a la pregunta sobre crédito al consumo, ¿cuáles son las estrategias? Pues, primero que nada, lo hemos dicho, es ya conocemos al cliente, ya tenemos segmentada la cartera. Con estos dos elementos tenemos que hacerle un traje a la medida al cliente. Si investigamos y su problema es de liquidez, pues bueno, darle plazo. El manejo de las objeciones, pues siempre he dicho, ¿qué es lo primero que te dice un deudor cuando le llamas para cobrarle? Pues no tengo dinero. Pues el no tener dinero es un recurso que siempre hemos utilizado, pero que si lo analizamos realmente no existe. Porque si yo te digo en este momento, no tengo dinero, aunque estemos en esta pandemia, ¿no? Tengo este chaleco, esta camisa, este sillón, tengo elementos de los cuales podría yo echar mano para negociar. Entonces, lo primero que tenemos que, desde mi punto de vista, desbaratar o minimizar o anular es ese concepto de que no tengo dinero. Decirle al deudor, bueno, sí, ya sabemos que no tienes dinero, te referirás a no tienes liquidez en este momento, pero de que tienes dinero, porque tienes un negocio, porque sigues adelante con esto, que aunque en este momento ha estado restringido, no siempre va a estar así. Y hacerle ver esto a nuestro cliente es fundamental, muy importante, porque siempre con y nosotros, yo lo que podría decir, bueno, pues ya sé, te refieres a no tener liquidez, esto no va a durar para siempre, tu negocio va a continuar, así que veamos hacia adelante y busquemos una solución en conjunto. Esa sería mi respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Gabriel. También tenemos una pregunta de Facebook por Antonio Galván. Pregunta, ¿qué sugerencias de negociación o propuestas podemos dar al cliente, a los clientes que aún se encuentran cerrados? Bueno, yo brevemente quisiera sugerir algunas herramientas que nos
comparten las negociaciones tridimensionales, una propuesta de investigación que se presenta en el año 2006 a través de Lacks and Sevenius, catedráticos de la Universidad de Harvard, pero estas propuestas tienen un basamento de investigación muy poderoso, porque nace desde el constructivismo, y que viene a proponer Lacks and Sevenius que los modelos anteriormente estudiados no son suficientes a la hora de negociar. Faltaba algo adicional. Y es cuando Lacks and Sevenius promueve un cambio de secuencia. Si lo que yo vengo haciendo en este momento no me está generando el resultado esperado, debo yo cambiar estrategias. Pero debo revisar qué es lo que hasta ahora he hecho para lograr esa cobranza exitosa. ¿Qué le he propuesto al deudor? ¿Qué elementos he traído a la mesa de trabajo, a la mesa de negociación? ¿Para qué? Para aprender a aportar valor a la propuesta. Porque ese nuevo valor que vamos a incorporar a la propuesta hará que ese mensaje sea atractivo, sea de interés y se conecte con esa nueva realidad. Para ello, obviamente, hay un portafolio bastante enriquecedor, pero volvemos siempre al punto inicial. Es necesario la formación, podernos conectar con esta información, que, atención, no está todo disponible en los cursos que actualmente se ofrecen en el mercado. Por eso es que hay una gran deuda en la profesionalización, porque aun cuando las empresas que hacen vida en el sector vieron la necesidad de atender estas necesidades, monetizaron la necesidad, al punto de que, bueno, lamentablemente muchos de estos contenidos no están disponibles, y esto explica gran parte de estos requerimientos, inquietudes, porque las personas aún no saben cómo lograr resolver estos casos, y muchos de ellos se logran resolver. Claro, también es bueno acotar que en la negociación no hay fórmulas mágicas. A veces muchas personas asisten a un curso esperando conocer esa gran fórmula mágica que te permita recuperar en segundos esa gran deuda. Y no hay nada más difícil y complejo en las relaciones personales, pues, que el comportamiento y el hábito del ser humano. Hay estrategias que te pueden funcionar con una persona, hay estrategias que te pueden funcionar en un caso específico. Eso te genera un conocimiento importante. Tratas de replicarlo en un caso similar y los resultados son diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque no hay nada más complejo y difícil que las relaciones interpersonales. Por eso es que en la negociación existen fórmulas mágicas. Debemos estar constantemente adecuando estas estrategias partiendo del conocimiento pleno del deudor, porque en la negociación la información es poder. Pero también para favorecer gestiones exitosas hay que prepararnos. Y hoy gran parte de las gestiones que se promueven a nivel mundial, parten de la falta de preparación. Las personas, los gestores no se preparan, improvisan, salen a cobrar y tratan de resolver sobre la marcha. No podemos ir a ciega a una negociación. Antes de llamar al cliente hay que prepararse. Hay que tener toda la información sobre la mesa, porque cuando se llama, se hace para ofrecerle al deudor una solución, porque estamos convencidos que esa solución que le estamos presentando se conecta con su realidad, se conecta con sus emociones, se conecta con lo que él aspira, con lo que él necesita, pero igualmente se conecta con lo que nosotros estamos procurando, y es garantizar la recuperación de ese dinero de manera rápida y segura. Muchas gracias, Enrique. Tenemos también otra pregunta de María del Carmen para Pera. ¿Qué tipo de acciones se debe de tomar con un cliente que solo te da largas para el pago o que no ha cumplido un convenio de pago? Bueno, claro, aquí hay que ver qué importe estamos reclamando, ¿no? Hay digamos, un techo a partir del cual pues sería interesante hacer la reclamación por vía judicial. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿la administración de justicia del país en el que vivimos realmente protege el derecho de crédito del acreedor o lo protege a medias, ¿no? Claro, si estuviéramos en Suecia, pues yo estaría convencido de que, mire, le hemos dado 2 meses para pagar, le hemos hecho varias propuestas de un calendario de pago razonable, no ha respondido, no ha aceptado nada.
Oye, pues lo llevamos a los tribunales y en un mes más o menos de tiempo tenemos una sentencia que le condena a pagar la cantidad más un 28% de indemnización, de intereses de demora, de gastos, de costas procesales. Entonces, claro, si yo estuviera en Estocolmo, pues lo tengo muy claro, vamos a ir por la vía judicial. Si estoy en Francia, pues también, porque en Francia, si es una deuda entre empresas, hay unos tribunales de comercio que son muy efectivos, podemos poner esa reclamación judicial y en un mes y medio, máximo un mes y medio, se ejecuta el deudor si tenemos una sentencia favorable. Ahora, claro, si estamos en algún país en el que poner esa demanda pues supone esperarte 3 o 4 años para tener una sentencia y luego para ejecutarla pues tardas un año más, pues habría que pensarse muy bien si vale la pena interponer una reclamación judicial, ¿no? A veces hay que buscar alternativas. Por ejemplo, aquí en España hay varias alternativas, por ejemplo, el arbitraje, que se utiliza muy poco, pero yo soy un gran defensor del arbitraje. Pues esta puede ser una solución, o un acto de conciliación ante el propio juzgado, que es un híbrido entre una reclamación extrajudicial y judicial, ¿no? Es otra alternativa, o utilizar un notario. En España, ahora los notarios pueden ejercitar un procedimiento de reclamación que si el deudor no se opone, no paga, no comparece, pues lo podemos ejecutar, ¿no? Es decir, hay que ver muy bien qué normas tenemos para proteger el derecho de crédito del acreedor. Pues es que no puedo especificar más porque, claro, yo, derecho comparado internacional, pues conozco el de España, conozco un poquito el de Portugal y conozco un poco el de Francia, ¿no? Pero claro, no puedo conocer el de todos los países europeos ni latinoamericanos. Perdón. Muchas gracias, Pera. También tenemos una pregunta de Daniela. Evalúen quién la respondería. Pregunta, ¿qué tipos de convenios le ha llegado a resultar más aparte de las reestructuras y condonaciones? Bueno, a ver, claro, lo que estamos hablando de reestructurar, supongo que es coger deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo, ¿no? Sería una reestructuración de deuda, ¿no? O resulta pues que el deudor debe pues el coche, el carro, debe el carro, debe pues a lo mejor la hipoteca, a lo mejor debe el crédito de la tarjeta de crédito, tal vez debe un crédito que debe a Coppel. Entonces, coger todas estas deudas e ir a una consolidación de forma que puede ir pagando una cantidad a cuenta y de alguna forma satisfacer a todos los acreedores, ¿no? Esta sería una opción, ¿no? La otra que hemos dicho, aparte de la reestructuración, ¿cuál era la otra opción que nos ha preguntado? Reestructuras Reestructuración. y condonaciones. Condonaciones, sí. Sí. Bueno, yo siempre hago broma, digo, no es lo mismo una condonación que condonación. Dación quiere decir regalar algo, ¿no? O sea, una dación es una forma de regalar a alguien, ¿no? O sea, cuidado, pues esto de las condonaciones hay que mirarlo muy bien. Hay que ver si realmente es imprescindible hacerlo. Si esa condonación es solo parcial, es decir, una condonación parcial quiere decir, me lleva usted $10.000, es que yo no los tengo y ni los voy a tener en los próximos años, pero mire, pidiendo prestado a mi primo, a mi cuñado y a algún amigo mío, podría tener 5.000. Yo les pago 5.000 y ustedes me condonan los otros 5.000. Bueno, hay que pensar que es mejor recuperar dólares, ¿no? Esa puede ser una opción, esa condonación puede ser interesante, pero claro, la condonación tiene que ir a cambio de algo, porque evidentemente no somos unas organizaciones caritativas, tenemos que sobrevivir en este mundo capitalista y claro, condonar por condonar, pues yo no lo haría, ¿no? Simplemente sería una condonación parcial a cambio de por lo menos cobrar por lo menos la mitad de la deuda, ¿no? Si podemos cobrar 2/3 partes, pues mucho mejor.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Edu Legua, por motivos COVID, he recomendado a mi empleador una venta con política menos reservada. Por tal motivo, siempre existe la posibilidad de crear recelo con el área comercial. Hay clientes en mi cartera que siempre se les sobreregirá la línea de crédito. ¿Qué opinan sobre los sobregiros en este tiempo? ¿Cómo puedo sustentar la recomendación si es necesario disminuir los sobregiros de línea si es parte del historial? Gabriel, ¿me podrías ayudar respondiendo? Claro que sí. Bueno, sobre como yo diría que los sobregiros se deben evitar siempre, ¿no? Y parte de estos sobregiros es, quiero entender que sobrepasan su línea de crédito que tienen asignada, y esto, si es así, viene desde la originación del crédito. Entonces yo ahí, para evitar los sobregiros, primero sería hacer el análisis de crédito, dictaminar el plazo y monto de crédito adecuado para ese cliente, y en caso de que veamos que las ventas o las compras de este cliente van aumentando, actualizar esa información. ¿Cómo? Bueno, ya le hice yo un análisis de crédito, pues le tengo que solicitar mayor información, estados financieros, por qué se está sobregirando su cuenta, es decir, está teniendo más negocio, qué es lo que está pasando con este cliente que constantemente está rebasando su límite de crédito. Por eso es importante tener esta comunicación con el cliente. Si lo tengo yo, entiendo que la pregunta que nos haces es que lo están implementando como una política ya de bajar un tanto los controles de crédito para aumentar la colocación de ventas. Así es como entiendo la pregunta. Si es de esta manera, pues ya va implícito un riesgo, ¿no? Y más en estos momentos que realmente, como también lo mencionaba Enrique, pues muchas de las cosas van a pasar cuando estemos afuera. Hay cosas que no estamos previendo porque es algo nuevo para nosotros. Lo que sí puedo yo comentar, que hoy y siempre tener líneas con sobregiro de crédito, pues siempre es un riesgo. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta para Enrique. ¿No creen que el marco jurídico debería de cambiar en estos tiempos? Sí, sin duda alguna, si bien es cierto, estamos todos enfrentando escenarios difíciles, escenarios complejos, y ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como bien comentaba Pierre Raphael desde el inicio, ese tsunami de impagados que se avecina va a ser tremendo, la recesión va a ser considerable. De hecho, ya muchos países de la región comienzan a sentir pues, las primeras señales de esta gran contracción. No es menos cierto que independientemente de esta realidad debemos procurar también sincerar los marcos jurídicos, porque independientemente de que el consumidor tenga derechos y obligaciones, el empresariado también tiene derechos y obligaciones. Prestamos un servicio, vendemos un producto y esperamos pues que el mismo servicio, el mismo producto pueda ser atendido en los lapsos que se han establecido. Recuerdo que en algunas presentaciones previas, hace ya algún tiempo, hablaba de la necesidad de volver a los inicios del credit management. Si bien es cierto, si como empresa establecemos políticas rígidas, severas para el otorgamiento de créditos, eso va a tener un impacto en nuestras ventas. Si por el contrario somos muy flexibles en esas políticas de crédito, esto va a tener también un impacto en nuestras ventas porque van a aumentar, pero ¿a qué costo? Yo creo que estamos sin duda alguna llamados a revisar los marcos jurídicos, no solo para procurar brindarle un servicio correcto, adecuado al cliente, sino fundamentalmente para también resguardar
salvaguardar las gestiones del empresario, porque son tan válidas como el servicio que el consumidor, que el deudor está recibiendo. Gracias, Enrique. Tenemos una última pregunta. Con esta finalizaremos la sesión. Y bueno, dice, referente a quienes ofrecemos servicios educativos, ¿qué herramienta de cobranza tenemos? ¿Con qué podemos respaldar nuestra cobranza bajo la situación COVID? ¿Me ayuda alguien a contestarla? Y bueno, tomo la palabra. Gracias. Sin duda alguna, es importante decir que la cobranza varía por sector del mercado. No es lo mismo cobrar en el sector gobierno a cobrar en el sector financiero. No es lo mismo cobrar en el sector consumo masivo a cobrar en el sector de las telecomunicaciones. Aun cuando el portafolio de recursos de negociación es el mismo, debemos adecuar estas herramientas a los sectores en específico. Debemos adecuar esas herramientas a la manera, pues, cómo se desarrolla los procesos en cada uno de estos sectores del mercado. El sector educativo, si es público, entendemos que el elemento gobierno va a jugar un papel importante y fundamental. Y esto es necesario entonces irnos al portafolio que nos habla de las estructuras de poder. Vamos incluso a encontrar a la hora de negociar elementos cuya estructura de poder es superior a nosotros. Por ejemplo, cómo negociar de manera efectiva con alguien que al no pagarle a tiempo el servicio de luz, te lo corta. Cómo negociar con una empresa que cuando no pagas a tiempo el servicio telefónico, te lo cortan. Sin duda alguna, esa estructura de poder hace que la negociación sea mucho más compleja. En esos casos, se recomiendan portafolios como las técnicas de confusión. En la literatura clásica, cuando estudiamos las técnicas de este tipo, vamos a encontrar el término engaño. Obviamente, por términos de ética, no es prudente hablar de técnicas para engañar, ni mucho menos a clientes, ni mucho menos a proveedores. Nosotros hemos sustituido ese término por confusión. ¿Y qué busca la confusión? Distorsionar la realidad del cliente, precisamente para procurar que su realidad cambie y sus puntos de retiro se transformen. Por ejemplo, para que tengamos una mejor comprensión, todos a la hora de negociar tenemos puntos de retiro. Lo tiene el acreedor, pero también lo tiene el deudor. Por ejemplo, pongamos un caso muy sencillo. Queremos en este momento vender un vehículo. Imaginen ustedes cuánto pudiera costar su vehículo usado. Pónganle un precio. Por ejemplo, su vehículo usado puede costar $10,000. Usted quizás desearía en este momento de situación compleja y difícil venderlo por $15,000. ¿Qué representaría para usted una venta en $15,000? Un mayor margen de ganancia. Le permitiría atender mayores obligaciones y compromisos. Esos 15,000 representan para usted un punto de retiro, es decir, su máxima aspiración. Pero está consciente que por menos de $8,000 no lo va a vender, porque tampoco desea regalarlo, por más complejo y difícil que se presentan los escenarios. Esos 8,000 representan también un punto de retiro, su mínima aspiración. Entonces, así como nosotros, los acreedores, tenemos nuestros puntos de retiro a la hora de negociar, es bueno que usted sepa que el deudor, el Estado también tiene sus puntos de retiro, pero si no nos preparamos, si no descubrimos esos puntos de retiro y logramos alinearnos con la realidad, entonces las técnicas de confusión tienen como propósito fundamental distorsionar la realidad del cliente. No amenazamos, no, porque amenazar, las técnicas de amenaza, aun cuando también suelen ser usadas con mucha frecuencia en otros sectores del mercado, hay un elemento que comparten las técnicas de confusión, y es que las técnicas de confusión también buscan generar
angustia, buscan generar preocupación. ¿Para qué? Para lograr entonces forzar determinados desenlaces. Y eso es lo que te permite tratar de nivelar la estructura de poder. Una vez que tú logras nivelar la estructura de poder con quien toma la decisión, porque estas estructuras de poder se nivelan con quien toman decisiones. Con quien no tiene el poder de tomar una decisión, no debemos perder tiempo. Por eso es el momento de la preparación, debemos identificar, bueno, quiénes son los decision makers, quiénes son las personas capaces de tomar una decisión. Con ellas debemos negociar, con ellas debemos procurar conversar y diseñar este tipo de herramientas, este tipo de técnicas que nos van a permitir con mucho éxito transformar los puntos de retiro en la contraparte y forzar resultados de mayor beneficio. Hemos dicho, contamos con un vasto portafolio de recursos de negociación, pero hay que prepararse, hay que llegar a ellos para poder promover gestiones mucho más efectivas, gestiones mucho más eficientes. A mí me gustaría también comentar el tema del cobro de servicios educativos, y más en esta pandemia, pues ha sido un tema, ¿no? Desde que los mismos padres de familia, cuando se suspendió las clases presenciales, argumentaban que por qué habrían de pagar por algo que no estaban recibiendo. Yo lo viví en la escuela de una de mis hijas, que había papás que decían que no iban a pagar porque no estaban recibiendo el servicio, y al final sí se estaba recibiendo un servicio, porque las clases eran vía Zoom, se tuvo que adaptar a esta nueva tecnología, a esta nueva normalidad, las clases. Yo le diría a esta persona que nos pregunta de qué herramientas tiene, pues tiene las herramientas de platicar con el cliente, saber por qué qué argumenta el que no quiera pagar, y persuadirlo de esta manera, que sí está recibiendo un servicio, que sí se le está atendiendo, y al final, como él mismo lo dice ahí en su pregunta, nada le obliga a seguir dándole el servicio, pero es a lo último que queremos llegar a una negociación, y desgraciadamente ahorita el único elemento que tenemos es la empatía y estar platicando pues en este caso con los padres de familia, haciéndoles ver el por qué les conviene pagarnos, el por qué les conviene estar aquí, sobre todo si sus hijos están contentos en esta escuela. Es una herramienta que podemos utilizar para negociar este tipo de adeudos. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta concluimos la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho hacernos llegar sus dudas. De verdad, espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, Enrique, Gabriel, Pera, no sé si tengan algo más que agregar. Bueno, yo personalmente agradecer la invitación de Cansei, también la participación de Gabriel, de Pera, grandes amigos, conocidos, y a todos quienes nos acompañaron a lo largo de esta charla. Agradecido siempre y esperamos vernos en un próximo espacio. Yo, si me permiten, me he acordado de una película que hizo Walt Disney hace muchísimos años, que eran Los Tres Caballeros. Yo creo que tendríamos que autodenominarlos los Tres Caballeros de la Cobranza, recordando aquella película mítica de Walt Disney, con los tres personajes de dibujos animados, tres aves. Creo que uno era el Pato Donald, luego había un loro, y ahora no me acuerdo cuándo es el tercero. Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros de la Cobranza. Bueno, con que no me toque ser el loro, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Pues, como siempre, un gusto. Gracias a Cansei por este espacio, y gracias la oportunidad de poder compartir con estos dos grandes expertos como es Pera y Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Y bueno, sin más por el momento, de parte de Cansei Capacitación, les agradecemos a todos por conectarse hoy con nosotros. También agradecemos a nuestros panelistas invitados por compartirnos su experiencia, conocimientos y consejos.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Son muy valiosos para nosotros. Que tengan todos un excelente día.